Cuando uno observa los libros, los textos de teología, se da cuenta que hay todo un capítulo completo que habla de Dios, del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo, ¿cierto? Del pecado, ¿cuánto se llama? De los ángeles incluso. Y deja de lado otros temas que son profundamente importantes, como la paternidad, que ustedes vieron que está a través de toda la Biblia, ¿cierto? Yo les tomé versículos de toda la Biblia y estaba ahí. Pero no van a encontrar en los textos de teología que se habla de la paternidad. Y una de las razones es porque dice la Biblia que el diablo tiene enceguecido el entendimiento de las personas, ¿cierto? Y quizás esto va siendo revelado ahora antes de que venga el día del Señor, ¿cierto? Grande y terrible, como dice la profecía. Otro tema que también está en toda la Biblia es la bendición. Y que también lo único que a veces sabemos es que Dios te bendiga. Y después de eso, nada más. Cuando en realidad la bendición es algo tremendamente importante. Por eso que nosotros al programa le llamamos legado de bendición. Cuando Dios empezó a hablarnos acerca de la bendición, fue un tema primero acerca de la bendición, paternidad, maldición o maldición, paternidad, bendición o maldición, que fue el primer libro que escribí que no está acá porque estaba lleno de faltas de ortografía, lleno de problemas, digamos, dentro de la temática, ya, todo lo peor estaba ahí. Entonces, como obviamente no quiero desnudarme frente a ustedes, entonces podría en alguna ocasión a los que quieran entrar después a una profundidad en esto, capacitarse un poco más, que eso lo vamos a trabajar con ustedes, se lo planteamos en alguna oportunidad más a Roberto, que tenga acá un equipo de personas que quieran profundizar esto y trabajar en un ministerio de padres, que estamos dispuestos a trabajar y profundizar esto. Obviamente les vamos a regalar ese horrible texto, pero tiene todo un montón de temas que empecé a revisar. Bueno, la cosa es que creo que también la bendición es algo que debería ser estudiado teológicamente, porque está en toda la Escritura, está en todas, desde el inicio. En Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios. ¿Se fija? Ya haciendo Dios ese acto, está diciendo, es importante, y los bendijo Dios. Y eso hizo con Adán, con Noé, con Abraham, con Jacob. Eso dice la Biblia, lo pueden ver en Génesis en general, que hay una bendición de Dios hacia directamente algunas personas, partiendo con Adán. Lo bendijo Dios. Adán y Eva, por supuesto. En el idioma hebreo, la palabra bendición es barak, y que generalmente se traduce como bendito, bendecido o bienaventurado. Y ahí están las bienaventuranzas. Usted puede cambiar bienaventurados los pobres en espíritu como benditos los pobres en espíritu. ¿Me entiende? Porque es la misma raíz hebrea. Una de las primeras connotaciones espirituales de esta palabra es dar poder para prosperar. Bendecir es dar poder para que prospere. Si yo te bendigo, Antonio, es porque quiero darte de mi autoridad como hijo de Dios, no como apóstol, ni mucho menos, darte poder para prosperar. Te bendigo, que seas prosperado. ¿Se fija? Eso es bendecir. En el Nuevo Testamento la palabra griega es eulogeo, que significa hablar bien de. También significa prosperar o bienaventurado. En Job 29, del 2 al 5 nos dice, porque la bendición es el favor de Dios, una extensión de su gracia. A veces hablamos mucho acerca de la presencia de Dios en nuestra vida, pero hablemos de la bendición, que es el favor de Dios, una extensión de su gracia. Y Job dice, ¿quién me volviese
como los meses pasados, como los días, y aquí dice algo importante, en que Dios me guardaba. La bendición o el favor de Dios tiene eso, que Dios me guardaba. Cuando Dios hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Dios me guiaba. Dios era mi luz en mi camino. ¿Cómo fue los días de mi juventud? Cuando el favor, la bendición, el sod, que dice ahí esa palabra es la que sale en Job, la amistad, el secreto de Dios, la intimidad de Dios, velaba sobre mi tienda. Cuando aún, mi tienda habla sobre su vida, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Eso lo dice en un momento de dificultad, cuando dice, ¿quién me diera que ese favor de Dios estuviera sobre mí hoy? ¿Quién me diera que esa comunión que estaba conmigo la tuviera hoy? En Génesis 2 dice, el séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. ¿Qué nos han hecho creer? Que ese séptimo día es un día especial, es un día en donde uno se dedica al Señor, un día donde ora, un día donde ayuna, donde va a la iglesia. Eso nos han hecho creer, de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque venimos de esa tradición judía, ¿cierto? Donde ellos lo tomaron así, donde dice, tienes que consagrar el día del Señor, y ellos dijeron día sábado, ¿de acuerdo? Ellos dijeron, algunos dicen día domingo, pero día sábado. Pero sigamos viendo qué es realmente esto, o qué es realmente este día de reposo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo sé que en alguna oportunidad se predicó acá donde dice que Moisés, ¿cierto?, le pidió a Dios que fuera con él y que Dios le prometió que le daría descanso. Acá en Génesis dice que Dios descansó. Y la pregunta es, ¿de qué descansó Dios? ¿Dios se cansa? Y eso fue la pregunta que me hice. Para mí siempre era muy complicado esto de poder entender racionalmente por qué dice que Dios bendijo el día de reposo, porque Él descansó en el séptimo día. Hasta que logré asociarlo y entenderlo del punto de vista de la intimidad. A veces, no sé si a usted se le pasa, que sale a la calle, tiene contacto así como tenemos ahora, pero hay un momento en donde usted quiere estar tranquilo, solo, quizás sin ruido. Es la intimidad. A veces con Caro, por ejemplo, vemos que hay un maestro que llega a la casa, hace un trabajo, y yo siempre le digo a ella, no es la hora que se vaya, necesito que esté acá, necesito que esté arreglando, digamos, la cuestión en la casa, o sea, el agua, lo que sea que esté mal, necesito que haga ese arreglo, pero no es la hora que se vaya. ¿Le pasa a usted o no? ¿O a mí nomás? ¿Ah? Entonces, y ese tema es un tema de intimidad, de sentir, digamos, que algo puedo estar como descansando en esa intimidad. Y hay momentos de necesidad de intimidad ya sea con la esposa o con los hijos, que es necesaria y es importante. Y dice que ahí Dios descansó. ¿Por qué? Porque Dios salió a la luz, hizo, digamos, dice, sepárese las aguas, hizo los animales, hizo los vegetales, hizo al hombre, y después dice, como que se retiró a una intimidad de Él, a esa que dice Pablo, luz inaccesible, a ese lugar donde solamente el Señor Jesucristo tiene acceso, a ese lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía llegar, no al lugar santo, donde estaban todos los otros sacerdotes.
sino a ese lugar santísimo, a ese lugar especial con Dios. Cuando Pablo nos habla de la esperanza, porque nosotros tenemos comunión con Dios, pero cuando Pablo habla en Efesios de la esperanza que hemos sido llamados, o al reposo que nos habla Hebreos, se está refiriendo a ese lugar, del lugar especial que solamente Dios tiene acceso. Y nosotros podremos tener acceso por la persona de Jesucristo. O sea, sí, es algo tremendo. Cuando Él dice que Él nos hace hijos, no nos hace hijos para tenernos como un poco alejados de Él, sino nos hace hijos para tenernos ahí, donde ni siquiera los ángeles tienen acceso. No sé si logra entender, pero para mí es demasiado grande. Ni siquiera los ángeles tienen acceso a ese lugar. Solamente el Señor Jesucristo. Y nosotros a través de Él. Y en la medida que más nos conectamos con Dios, nos conectamos a través del Espíritu Santo y somos más como el Señor Jesucristo, más podemos tener a ese lugar de gloria con Él. Y eso es el descanso. Actualmente quizás no tenemos descanso, luchamos, peleamos, oramos, ¿cierto? Pero no estamos como en ese momento especial. Quizás cuando usted dice, ya mis fuerzas no me dan, cuando usted ya dobla sus rodillas, Señor, yo aquí, y ahí viene el Señor con su misericordia, te toma y te lleva. Ese lugar que conoció Elías lo conoció. Cuando Elías fue, estaba desanimado, desalentado, y dice que caminó hasta el monte Horeb, y en ese monte dice que vino un viento fuerte, vino un fuego fuerte, vino un terremoto, pero ¿qué dice? Dios no estaba en el terremoto. ¿En dónde estaba? En ese silbo apacible, en esa intimidad. Dios le habló a Elías. En esa intimidad. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, dice Hebreos, para que nadie caiga al seguir aquí el ejemplo de desobediencia. Cuando alguien entra en un estado de desobediencia o de incredulidad, de no creer que hay algo más, sencillamente Dios va quedando de lado. Y Hebreos nos dice que esforcémonos en entrar en ese reposo, en esa intimidad. Y esos textos que están al lado es solamente para dar referencia, que se refiere a cristianos. Dice, por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial. Le está hablando a personas convertidas que han conocido a Cristo. Les habla acerca del reposo, esa intimidad para con Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. Llenad las tierras y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Lo que Él diga, se hace. Lo que el Señor diga, va a ocurrir. Y Dios le dio una bendición aquí a Adán y Eva. Y les dijo, he aquí os he dado toda planta que da semilla. Cuando empezamos a entender acerca de la bendición de Dios, que es parte de esa presencia de Dios, que es parte de ese favor de Dios con alguien, es que Dios le da a alguien algo especial. Dice, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Porque Dios lo dijo. Hace importante eso, ¿eh? Cuando vamos a ver el tema de las palabras y lo que diga, Dios se hace. El acto de fe más importante de los patriarcas está relacionado con los hijos y la bendición. Cuando vemos Hebreos 11, los que han leído ya ese texto más de una vez quizás, van a darse cuenta que hay muchas cosas que hicieron los héroes de la fe, ¿cierto? Que hicieron muchas cosas, grandes proezas que hicieron los héroes de la fe. Pero mi pregunta fue, y que me llamó la atención, ¿qué hicieron los patriarcas? ¿Qué dice acerca de los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Por la fe, dice Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac,
y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué hizo Abraham? Por fe ofreció a su propio hijo ante Dios. ¿Se fija? Hay todo un tema que podemos extenderlo, no es la idea extenderse sobre eso, pero aquí hay un tema de padre e hijo, donde un padre fue capaz de ofrecer su propio hijo por fe. Ese fue el acto más grande de fe que se le puede encontrar a Abraham. ¿Y cuál es el acto más grande de fe que se le puede encontrar a Isaac, el hijo de Abraham? Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Mire qué grande el acto de fe. Parece fácil, pero cuando uno entiende lo que es la bendición, uno empieza a darse cuenta que es el acto más grande de fe que hizo Isaac. Por la fe bendijo. Y ese es el acto más grande de fe que tuvo. ¿Y cuál fue el acto más grande de fe que tuvo Isaac? Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Se dan cuenta de la importancia de la bendición? Que está entre los héroes de la fe y los actos más grandes que hicieron. Y no cualquiera. Fueron los patriarcas. El padre Abraham, padre de la fe, que él entregó a su hijo en fe. Pero si no hubiera hecho ese acto, lo más probable es que el segundo acto hubiera sido, bendijo a Abraham a Isaac. ¿Me entiende? Pero había un acto mayor, que fue la entrega de su propio hijo, en similitud, digamos, a lo que ocurrió después con el Señor Jesucristo. 3 principios de la bendición. La bendición viene junto a un destino de prosperidad. Dios le da un destino cuando Dios bendice, y aquí vamos aprendiendo acerca de la bendición, porque una de las cosas que vamos a hacer, una ceremonia muy especial que tenemos preparada para más adelante, cuando termine los talleres, es que vamos a bendecir a los hijos o sobrinos en algunos casos que van a traer, o si no tienen ni hijos ni sobrinos, habrá alguien especial en su vida que usted quiera que reciba una bendición. Entonces lo primero es un destino de prosperidad. Tú quieres que sea prosperada esa persona que tú bendices. Y Dios dice, fructificad y multiplicaos. Lo segundo es que la bendición implica un propósito. Dios dice, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Hay un propósito, algo. Las personas cuando no tienen un propósito en la vida, fácilmente se desalientan, se desaniman y pierden, digamos, el norte. Pero cuando las personas tienen un propósito en su vida, son capaces de luchar, son capaces de quizás entregar mucho más a ese propósito que cuando no lo tienen. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón en términos de propósito? A eso tú vas a poner tu corazón. Donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro, dice, ¿cierto? Entonces, el propósito es tremendamente importante. Y Dios les dice, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Lo tercero que la bendición tiene es compromiso del que entrega la bendición. Es fácil decirle a un padre a un hijo, te bendigo, quiero que tú seas prosperado, quiero que en la vida te vaya súper bien, pero yo no meto un peso en lo que va a pasar contigo. ¿Cierto? Hay un compromiso. Pero cuando se habla de cobertura y cuando debería ser una verdadera cobertura, es de un padre a un hijo. ¿Qué es lo que hace un padre? Cubre al hijo, ¿cierto? ¿Qué hace un padre? Le entrega al hijo, ¿cierto? ¿Qué hace un padre? Quiere que sea prosperado. ¿Qué hace un padre? Le paga los estudios. ¿Qué hace un padre? Le entrega todo lo necesario para que él salga adelante, que sea mejor en la vida. Para mí, en lo personal, eso es cobertura. Lo que un padre hace por un hijo. Bien, hay 3 momentos respecto a la bendición de la historia. La primera fue la bendición a Abraham. El segundo hito histórico de la bendición fue la ley. Y el tercer hito histórico fue la gracia que es dada en el Señor Jesucristo.
La bendición de Abraham fue: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Qué tremendo! Imagínense que Dios nos dijera: serán en ti benditos todos los que te rodean. Tú eres bendito y serán benditos todos tus vecinos por ti. Tú eres bendito, tus hijos serán benditos por ti. Tus nietos serán benditos por ti. Tus sobrinos serán benditos por ti. Por ti serán benditos. Recuerden que la bendición tiene que ver con el favor de Dios. Las bendiciones son regalos. Cuando dice: oh, hermano, fui bendecido con un auto. No, recibiste un auto, hermano. Oh, fui bendecido con una casa. Recibiste una casa, hermano. Pero aquel que no recibe ni auto ni casa es tan bendito como tú. Porque la bendición tiene que ver con esa presencia, con esa intimidad. Con eso que decía David: bienaventurado aquel a cual Dios no culpa de pecado. Si tú tienes pecado, entonces Dios, y no te culpa de eso Dios, entonces eres bienaventurado, eres bendito. Y yo lo digo claramente: soy bendito de Dios y me muevo como un bendito de Dios. Tú eres un bendito de Dios y te mueves como un bendito de Dios cuando tus pecados son perdonados en Cristo Jesús. Te mueves como un bendito. Pase lo que pase. Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas. Pase lo que pase, eres un bendito de Dios. Jacob era un bendito, pero perdió a su madre. Fue engañado una y otra vez. Pero era un bendito de Dios. David era un bendito de Dios. Y también le pasaron muchas cosas malas. Esa bendición podemos traspasarla. Así como los patrones familiares, podemos traspasar la bendición. En la bendición de Abraham se incluyen algunos elementos muy importantes. La bendición incluye la idea de herencia, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay una herencia, se traspasa hacia las generaciones. Es una promesa dirigida a todos los pueblos sin distinción de raza. Dice todos los pueblos. Aquí no hay un tema de raza. Ya estaba ese tema de que no hay judío ni griego. No hay un tema de haitiano, ecuatoriano, colombiano, chileno, norteamericano. No hay. Bendición de Dios traspasa ese tema de la raza. La bendición pasa de ser un acto individual a ser un proceso continuo. Porque Dios había bendecido a Abraham, Dios había bendecido a Noé, Dios había bendecido directamente a Adán. Pero después empieza a pasar algo, que es el hombre que bendice a otro hombre. Abraham bendice a Isaac, Isaac bendice a Jacob y a Esaú. Jacob bendice a sus hijos y bendice a sus nietos, Efraín y Manasés. Cambia la bendición. Ahora nosotros somos benditos de Dios por la gracia de Dios y podemos bendecir a otros. Quizás cambiar a veces un poco el lenguaje cuesta, pero en vez de decir que Dios te bendiga, yo te bendigo. Por la gracia de Dios te bendigo. Y si en esta comunidad empezamos a hablar de bendición en nuestra vida, de bendecirnos unos a otros, pucha, que va a cambiar harto el ambiente y la comunidad que se pueda dar en una iglesia. El desánimo se va a transformar en lo que significaría un momento de un olor fragante, de algo especial. Las personas que puedan entrar generalmente van a sentir que es una iglesia que se bendicen unos a otros. Cuando pasamos de Abraham, vino otro hito histórico, que es la ley. Hay un momento en la historia en donde el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Moisés los detuvo un mes antes de entrar, les enseñó, hizo un resumen de la ley corta que la llaman algunos, Deuteronomio, y dentro de eso Dios le ordenó en el monte Siquem, en el valle de Siquem,
y el monte Gerizim, que estaban uno al lado del otro. Es la mejor imagen que pude conseguir, así que me disculpan, digamos, los que son buenos para la parte gráfica. El monte Ebal, monte de la maldición, y el monte Gerizim, monte de la bendición. Separó las 12 tribus, 6 a un lado. Les dejo de estudio cuáles fueron las que estaban en el monte de la bendición y las que estaban en el monte de la maldición. Pero separó las 12 tribus en 6 para cada lado. Y tenía ciertas condiciones acústicas que se podía escuchar las bendiciones. En el monte Gerizim se entregaron todas las bendiciones por la obediencia a Dios. Y en el monte Ebal, las maldiciones por desobedecer a Dios. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la bendición de Dios llegó al punto de obedeces, bendición; desobedeces, maldición. Obedeces, pero si nosotros lo llevamos al contexto más nuestro, obedeces, estás más claro y más pleno con Dios, ¿cierto? Tienes mayor acceso con Dios. Tu pecado no te impide llegar a Dios. Porque a veces cuando pecamos nos sentimos culpables y sentimos de alguna manera que estamos lejos, ¿cierto? Pero si nos arrepentimos, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre. Pero en ese tiempo había bendición o maldición. Haces la voluntad de Dios, lo que es la ley, bendición. No la haces, maldición. Hasta que llegamos de Abraham a Jesús. En Gálatas nos dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron dadas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino dice de uno, y a tu simiente. Y esa simiente es Cristo. La bendición fluye de ahí. No fluye por alguien que esté lejos de Cristo. Fluye por Cristo. Si yo bendigo a mi hermano, lo bendigo porque Cristo está en mí, por el Espíritu Santo. Por eso que soy capaz de bendecir. ¿Cierto? Porque la bendición está ahí. No es mía como hombre natural. Es mía por ser alguien espiritual, porque Cristo está en mí. Bienaventurados, dice, aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta, nos dice un salmo. Después los llevó Jesús hasta Betania y allí alzó las manos y los bendijo. Interesante que son las últimas palabras del Señor. ¿Cuáles fueron? ¿Son importantes las últimas palabras? Sí, tanto como las primeras, ¿cierto? Pero las últimas palabras los bendijo. No dijo: chao, que estén bien, yo voy a estar con ustedes. ¿Qué dice? Los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, aquí hay otro tema, dice, los bendecía, mientras los bendecía. O sea, la bendición no fue que Dios te bendiga. Fue algo más largo. Mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Era algo más extenso que un que Dios te bendiga. De aquí en adelante, que nadie diga que Dios te bendiga. Pero la pregunta es: ¿solo Dios bendice? Y aquí hay otro tema. ¿Yo puedo bendecir a un pecador? Y aquí vamos a ver si puedo ver un hombre y una mujer, ¿cierto? Lo saqué sin rostro. No tiene rostro. Así que les pido que me digan ustedes cuál sería el peor pecado que un hombre o una mujer pueda cometer. Los escucho. ¿Ya? Lujuria, ser lujurioso. El adulterio. La avaricia.
Pero pecado. Orgullo. Blasfemia. ¿Qué opinan de la pedofilia? Un pedófilo. Imagínense que esa persona que está ahí es un pedófilo. O esa mujer es una adúltera. Imagínense el peor pecado puesto en esa persona. Y usted lo tiene al frente. Tiene al frente a esa persona. Una vez, una oportunidad, tuvimos una charla en la casa y había hartas personas. Y un día yo dije, si entrara aquí Rolando Jiménez, imagínense una persona, el peor pecado o la peor persona pecadora última que usted pueda tener al frente, y Dios le dice, bendícelo. ¿No es como raro eso? Es raro, ¿cierto? Es extraño. Oiga, imagínate que esa persona que tienes al frente violó a tu hija. Y Dios te dice, bendícelo. Esa persona que al frente que te engañó, te dejó en la pobreza. Y Dios te dice, bendícelo. Es extraño, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Cuando uno bendice a una persona así, yo le puedo decir, mira, que la imagen de Dios aparezca en tu vida. ¿Puedo hacerlo? ¿Es una bendición? Que te encuentres con la verdad de Dios en tu vida. ¿Es una bendición? Que Dios te ilumine. ¿Es una bendición? Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y puedas conocerlo. ¿Es una bendición? Entonces, por eso que somos llamados a bendecir. Porque no importa la persona a la que tengamos al frente, podemos bendecirla. Y las personas a veces tienden a quebrarse cuando tú lo bendices. Usted le puede preguntar, ¿puedo orar por ti? Pero ¿por qué no preguntarle, ¿te puedo bendecir? ¿Cómo le suena eso? Imagínense que le diga, ¿te puedo bendecir, Lucy? Sí. Sí, lo fue a visitar a la cárcel. Hizo algo especial porque Dios lo lleva a bendecir. Dios nos lleva a bendecir a todos. Pero obviamente la bendición para unos es diferente para con otros. Yo no voy a bendecir la desviación de alguien o el pecado de alguien. No voy a bendecir los actos de alguien. Voy a bendecir la imagen de Dios que tiene ese alguien. Tú y yo tenemos una imagen de Dios. Fuimos hechos a su imagen. Tenemos esa imagen de Dios. Y somos benditos si hemos sido perdonados y podemos bendecir a otros, incluso a aquellos que no hayan sido perdonados de sus pecados, porque no se han arrepentido todavía. Porque quizás la luz de Dios no les ha llegado todavía. Ahí vemos el corazón, el puño de un hombre que está golpeando a una niña. Y dice, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Incluso en las peores situaciones de tu vida puedes bendecir, incluso a tu agresor. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fuisteis llamados, para heredar bendición. Nosotros somos herederos de bendición y podemos entregar bendición. Pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. ¿Y se han dado cuenta que la bendición está desde el Génesis en adelante? Y aún así los teólogos no la estudian. No hay libros, digamos, de teología. Hay libros que hablan de la bendición, pero no de teología. En cuanto al cristianismo y bendición, nos dice, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición. Es lo que decía Pedro, ¿cierto? La bendición tiene que ver con las palabras. Y aquí voy a empezar a acelerar de nuevo un poco, porque estamos quizás un poco en contra del tiempo. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Cuando tú bendices, estás entregando bendición a través de más de una forma. Caro después va a compartir que una de las formas de bendecir. Yo voy a tocar el tema de las palabras. Tú bendices a otro a través de tus palabras. La palabra del Señor tiene poder,
la palabra de un hijo de Dios tiene poder. ¿Qué dijo el Señor? Si dijerais a este monte, muévete, ¿qué dijo que ocurriría si tienes fe? Se movería. Tu palabra tiene poder. Cuando tú bendices, estás provocando algo en la otra persona. Cuando un padre habla, le está provocando algo a los hijos, ya sea bendición o maldición. Pero la palabra tiene poder. Las palabras tienen poder y ese poder es mayor mientras mayor sea la autoridad que la tiene. O sea, no hay nada que le duela más a un hijo que unas palabras negativas de su padre. Porque es la autoridad para él, en forma natural. Así como no hay nada que un hijo le resulte para bien, como las palabras de bendición de su padre o de su madre. Porque son personas especiales. Para ellos, aunque no lo digan, son personas especiales. Le aseguro que si alguno dice a este monte, quítate, como dice acá, y échate en el mar, se moverá. La palabra tiene poder. Y de nuestra boca puede salir bendición o maldición para nuestros hijos. Cada palabra importa. Bendecimos, dice Santiago, a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Cada palabra es importante, que han sido hechos a la imagen de Dios. Y ahí es donde nosotros no podemos maldecir a los demás. Y maldecir, entre otras cosas, implica hablar mal de los demás. Implica menospreciar a los demás. Cuando me encuentro que alguien menosprecia a otro, lo está maldiciendo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos tener una cultura de bendición, una cultura de honra. Una cultura de que somos algo especial. A ver si lo tenemos en nuestro corazón. Y le pido que alguien se levante y me diga una virtud o algo de honra para otra persona que está aquí en la congregación, excepto los pastores. Alguien que me diga algo bueno, especial, de otro que está acá. ¿Cuesta? Elenita. Margarita, mira lo que tienes en el corazón de Elena. Algo especial de Dios. ¿Alguien más? Ya. Una sierva de Dios y sirve. Sirve. Virtudes. Una servidora de Dios. ¿Quién más? La Mari. ¿Quién? La Marisol. Dígalo. Atenta a todo lo que hay que hacer acá. O sea, Amén. ¿Quién más? bueno, la misma Elenita porque ella es muy fiel. Fiel. ¿Quién más? Yo estaba pensando, Marisol, la fidelidad y el servicio de ella hacia esta casa. Ahora una pregunta. ¿Se lo han dicho alguna vez personalmente? Bueno, eso es lo que tiene que cambiar. Esa es una cultura de bendición que tiene que cambiar. Qué bueno que estás acá, hermano. Qué bueno que tú eres así. Qué bueno, gracias por esto otro. Yo te admiro por esto que tú hiciste. Admiro tu fidelidad. Admiro el corazón que tienes para amar al Señor, para hacer las cosas de Dios. Y yo admiro a varios que he visto acá de repente. Admiro al hermano Jorge Vera, aparte de los pastores, por supuesto. Para no incluirlo, porque siempre dicen, que está como pateando. Entonces, admiro al hermano Jorge Vera por su corazón, su fidelidad. Lo escucho muchas veces. Escuché su predicación acerca de la fidelidad de Dios y de conocer a Dios y me encantó. Y la forma como lo hace. Yo admiro a los hermanos que a veces están ahí. Y es una persona que siempre ha estado, a pesar de que yo no soy de la iglesia. Pero es posible tener una cultura de bendición. Admiro a la mala Hildita con su perseverancia en sonrisas de amor. Una cultura de bendición en donde nos podamos bendecir unos a otros. Donde podamos expresarle a otro cara a cara lo bueno que vemos de Dios en él. Nuestras palabras van a darse cuenta que el ambiente cambia. Cuando nosotros podamos ser capaces de cambiar. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que habla de los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, dijo el Señor. Con las palabras, dicen algunos, creamos realidades.
ambientes. Porque las palabras provienen de pensamiento, de las cosas que estamos pensando, de las cosas que tenemos adentro. Optimismo o pesimismo. Hablamos de fe o hablamos de incredulidad. Cuando alguien dijo, no, si con suerte van a haber 5 hermanos en el taller de padres. ¿Se acuerdan? No, ¿será posible? ¿Habrá, digamos, lo harías igual con 10 hermanos? Cosas así. ¿Por qué? Porque empieza a haber un ambiente de, no, si siempre fallan los hermanos. Y yo estoy seguro que ustedes no van a fallar el día jueves, ¿cierto? ¿Ven? ¿Ven? No van a fallar. Siempre fallan los hermanos que nunca están y que siempre dicen que sí y después que no. Entonces empieza a haber un lenguaje de incredulidad, un lenguaje, digamos, de deshonra, un lenguaje de menosprecio. No, si este tema de los padres, ¿qué? Pues si lo va a decir el hermano Ramón, si yo lo conozco, y me encima su vida y la cuestión. ¿Se dan cuenta? De menosprecio a veces. Cuando les dije el sábado pasado, o sea, cuando uno dice, hoy salió, no sé, los que han predicado acá, la Pati, ¿quién más ha predicado? Otro hermano, Mónica, Francis, que han predicado acá, y uno escucha sus predicas y son bendición, son palabras de Dios. Pero en minuto pareciera una familiaridad y caemos fácilmente en el menosprecio. ¿Me entiendes? O sea, no, está lo mismo de siempre. Y caemos en el menosprecio. Cuando debemos tener una cultura de honra, cultura de bendición. La murmuración o la alabanza, ¿alabamos o murmuramos? ¿Alabamos los demás o los murmuramos en cuanto a eso? ¿El chisme o nosotros decimos cosas buenas de los demás? Por eso es que en cuanto se llama, habla acerca del uno de los mandamientos, que se me fue el mandamiento exacto, pero habla acerca de eso. Está ahí, dentro de los 10 mandamientos. Si no me equivoco, es el testigo falso, ¿cierto? Y el que habla mal o el que murmura, el que habla mal del hermano. Eso está hablando de algo de hablar y hablar algo negativo. Los padres con sus palabras pueden, volviendo al tema de los padres, pueden hablar y maldecir a sus hijos cuando dicen cosas negativas de ellos. Un día le pregunté a un pastor, dígame, ¿qué cosas positivas puede decir de su hijo? O en realidad no le pregunté, fue él que me contó, me dijo, oye, cuando yo leí eso de pensar en cosas positivas a mis hijos, y pensé, y dije, no se me ocurrió ninguna cosa, me dijo. Ninguna cosa. Y de verdad era terrible. Porque a veces tenemos tantas cosas negativas, que es desordenado, que es desobediente, que es malgastador, ¿cierto? Les pido 10 cosas negativas de otra persona y usted me da 20. Pero le voy a pedir a los que son padres, deme 5 virtudes de sus hijos. ¿Quién se atreve? 5. Corre el reloj. 5 virtudes de sus hijos. Gracias, Teresita. ¿Ven que lo tiene en su corazón? Pero cuando a usted le cuesta encontrar virtudes, es porque algo está más lo negativo en su corazón que lo positivo. Y sus hijos lo sienten así. Debido a la condición de autoridad y poder, toda palabra pronunciada por los padres ejerce su influencia sobre los hijos para bien o para mal. Las palabras dañan a los hijos. Eres un tonto, nunca haces nada bien. ¿Cierto? ¿Qué palabras hemos recibido de nuestros padres? ¿Qué palabras hemos dado a nuestros hijos? ¿Palabras de bendición o palabras de maldición? Dios ha otorgado autoridad a los padres para bendecir a los hijos. Como dije el sábado pasado, no hay nadie que tenga más autoridad sobre los hijos que los padres. Nadie. Y vamos a escribir una bendición para los hijos. Y esa bendición tiene que venir de Dios. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos diga qué cosas escribirle para nuestros hijos. Qué cosas especiales para ellos. El poder de la bendición está en quien la emite. Mientras mayor es la autoridad, como dije hace un momento atrás, la autoridad viene de Dios. Al Padre, Hijo. Punto.
Y me perdonen, pero dejo fuera todo lo que tenga que ver con otras personas involucradas. Mientras haya un Dios, hay un Padre y hay un Hijo, ahí está la línea. Punto. No hay más. Es lo que Dios quiere. La bendición no depende del receptor, como vimos hace un momento atrás. No depende de si es bueno o malo. Hay muchos que van a su pastor y dicen, pastor, bendígame. Ah, no, pero está ahí en pecado. No te puedo bendecir. No depende del receptor. Y Dios manda bendecir. Si alguien te pide bendición y tú no bendices, es que algo está mal en ti, no en él. La bendición es de persona a persona. Como dije hace un momento atrás, es un acto intencional de pronunciar el favor de Dios sobre la vida de alguien. Que el favor de Dios esté sobre tu vida. La bendición es una declaración de fe, de bien. No es solo un deseo o una intención. Es una llave que da acceso a la plenitud del cuidado y prosperidad de Dios sobre alguien. Es una llave. Yo abro y el Señor se mueve sobre la vida de esa persona. Abro. Podemos orar, podemos interceder y también podemos bendecir. La bendición activa los planes de Dios. Cuando bendigo a alguien intencionalmente, dice intencionalmente, no de casualidad, con intención, con amor y fe, le estoy permitiendo a Dios activar sus planes sobre esa persona. Dios actúa y empieza a actuar sobre esa persona. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esos son los planes de Dios. Y esos planes pueden ser activados para otra persona en la medida que yo soy capaz de bendecir. Y así como la bendición, así como la oración tiene un efecto espejo, un efecto hacia otra persona, también tiene un efecto hacia mí. Cuando oro por mis hijos, mi corazón empieza a transformarse en amor a mis hijos. Cuando bendigo a otros, esa bendición también viene hacia mí. Es un efecto espejo. Dios me bendice. De mi boca salen palabras de bendición. Y Dios me da bendición, su presencia, su intimidad. Tiene el poder de vida propia. Un día sentí tanta paz porque mi hija se iba 4 meses a Canadá y yo tenía temor. La hija, 20 y tantos años, y temor, se iba sola. Un poco a buscar destino, a aprender algo de inglés y a estar ya en un sistema que tienen los jóvenes. Pero el Señor me enseñó justamente esto en ese tiempo. Le dije, hija, te quiero bendecir, y la bendije. Y sentí después que esa bendición estaba con ella, que mi bendición iba con ella. Así como Jacob podía sentir que la bendición de su padre Isaac iba con él. El favor de Dios iba con esa persona. Pasara lo que pasara, insisto. No te garantiza que todo va a andar miel sobre hojuelas o va a andar bien toda la vida todo, pero Dios va a estar contigo. Y comienza a hacer un trabajo en la persona que recibe la bendición. Recuerden esto, bendigan a sus hijos, lo vamos a hacer y van a ver cómo Dios actúa en función de esa bendición que usted le va a hacer. La bendición imparte el mensaje de identidad de parte de Dios y su destino para nuestras vidas. A través de la bendición se entrega identidad. Tú eres mi hijo, yo te bendigo. Hay identidad que se traspasa ahí. Mi esposa va a tocar un poco más ese tema. Pero, y también de destino, de propósito, como dije hace un momento atrás. Aquí tenemos 2 situaciones. Y esto no es menospreciar la oración, por favor, que quede claro. Es necesario orar. Y recuerden que hay 2 razones. Una, por beneficio de la otra persona, por quien yo esté orando, por la situación por la cual estoy orando, y también porque se produce un efecto reflejo en mí. La oración siguiente de una mujer que tiene una esposa que tiene a su marido metido en el alcohol. Y dice, Dios bendice a Pedro, haz que deje el alcohol y me escuche. Versus una bendición. Pedro, te bendigo en el nombre de Jesús.
que los planes de Dios para tu vida se cambian, se cumplan. Que te conviertas en el hombre, esposo y padre que Dios te propuso para ti. Se propuso para ti. Te bendigo con liberación de tu adicción. Yo te bendigo con la paz de Cristo. ¿Qué harían ustedes? ¿Orar por Pedro o bendecir a Pedro? Normalmente la oración de pedirle a Dios que bendiga es como que dejarle un poco el tema a Dios, pero también podemos bendecir en el nombre de Jesús. Podemos tener dos acciones distintas. O podemos orar y dejarle el problema a Dios. Dios, te pido que tú hagas algo en él. Dios, te pido que tú cambies su alcoholismo. Dios, te pido que tú... Y a veces tenemos más la mirada en el pecado que en lo que Dios puede hacer en la persona. Bendición y propósito de Dios. Cuando nos entregamos a la bendición paternal o sacerdotal sobre nuestros hijos, estamos dejando un legado espiritual de una vida bendita en Dios para ellos. Los padres pueden dejar a sus hijos un legado de bendición o maldición. Bueno, aquí hay un ejemplo de bendición que podemos hacer para nuestros hijos, especialmente que hay una hija. Bendigo tu vida, que te conviertas en una maravillosa mujer de Dios. Bendigo tu mente para que permanezca sana y para que puedas tener la sabiduría en todas sus decisiones. Bendigo tu cuerpo para que esté sano y fuerte y permanezca puro hasta el matrimonio. Uno puede bendecir a una hija así. Piensen en cómo bendecir a su hijo o a su hija, su sobrino, a quien usted invite en esa ceremonia que queremos hacer, para ese día entregarle una bendición especial. Y la vamos a entregar en un cuadro, que esa persona va a tomar ese cuadro y lo va a colgar y va a leer esa bendición todos los días que quiera. En algunos casos hemos conocido que hay personas que se lo aprenden de memoria, porque es tanto lo que les llega a su vida que lo sienten así, y esas palabras quedan en la mente y pasan al corazón. La bendición tiene un precio, y aquí con esto termino. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Cristo fue hecho maldición por nosotros, y ese es el precio. Cristo, el bendito, por sí, no por nadie más, por sí, porque era bendito. Cristo, el sin pecado, porque no necesitaba ser limpiado de pecados para ser bendito. Cristo, aquel que estuvo con el Padre, en la gloria del Padre, quien dejó esa gloria, fue hecho maldición. Y hubo un momento en la cruz, hubo un momento en donde el Padre se apartaba de Cristo. Esa bendición lo dejaba y lo asolaba la maldición. Hubo un momento en la cruz donde Él dejó la bendición del Padre y obtuvo la maldición. Y toda la maldición que nosotros teníamos que recibir, la cargó Él ahí. Él podía haber soportado muchas cosas. Era un tema de un soporte emocional, si usted quiere. Él tenía que soportar elementos físicos como la corona en su cabeza, los clavos en sus manos y en sus pies. Mucho dolor físico, emocional, pero lo más terrible fue esa separación con el Padre. Eso, el romper esa intimidad que hablamos al principio, el romper ese favor de Dios, era lo más terrible que él podía tener. Imagínense la persona más santa, más pura, aquel que no había pecado, aquel que vino de parte de Dios, Dios mismo, muriendo en esa cruz, hecho maldición. Ni siquiera solamente muriendo como un gran héroe, sino como un maldito. Eso fue Cristo en la cruz, un maldito. Eso fue por nosotros, para que yo fuera bendecido, para que la bendición recayera sobre mí, porque el maldito era yo. ¿Me comprenden? El precio fue la maldición de Él. Mi bendición, el que yo diga en este día que soy un bendito de Dios, tiene un precio, que es que Él fue maldito
en esa cruz. Pero como no podía ser un maldito para siempre, Él fue levantado. Y la muerte no tuvo poder sobre Él, porque Él era santo, era puro. Y fue a la presencia del Padre con su propia sangre santa y pura. Y volvió a ese lugar que le corresponde, a la presencia del Padre. Y obtuvo para mí bendición. Yo era un maldito y Él me hizo bendito por esa muerte en la cruz. Eso es el precio que hubo de la bendición. No es que Dios dijera, los bendigo así nomás. Estábamos sentenciados a ser malditos, hijos de desobediencia, rebeldes, apartados de Dios, indiferentes a Dios, que no nos interesaba a Dios. Pero Dios en su amor y misericordia se hizo hombre y se hizo maldición por nosotros. Qué grande es Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Practicar, practicar, practicar. Vivir la bendición de Dios, no solamente para mi vida, transmitirla a los demás. Esperar que esta iglesia se convierta en una iglesia que bendiga. Que se bendigan unos a otros, constantemente. Amén. Bueno, que la gracia y el poder de Dios recaiga sobre esta iglesia. Que el poder de Dios sea especial en ustedes. Que Dios descienda, digamos, sobremanera sobre estas vidas. Que los dones de Dios sean repartidos en ustedes. Que la misericordia de Dios y la gracia esté sobre ustedes, constantemente. Constantemente. Que las palabras de Dios les lleguen a sus corazones. Y en sus corazones puedan vivir la vida de Dios. Que la presencia de Dios los acompañe constantemente. Que sus vidas sean transformadas, sean tocadas, que sus familias reciban la misericordia de Dios también. Que ustedes en lo que hayan podido hacer sean perdonados y sean levantados. Si hay desánimo, que sean prosperados, que sean levantados en sus vidas. En el nombre de Jesús, que sea hecha la voluntad de Dios. Amén.